Buenos días. El objetivo de este video es explicar la regresión cuadrática en Python. Bueno, la regresión cuadrática es un tipo de regresión polinomial cuando el grado del polinomio es 2. Sin embargo, la explicación que vamos a dar sirve para cualquier polinomio de grado 1, grado 2, grado 3, etc. Bueno, comenzamos. Supongamos que tenemos un conjunto de datos experimentales y queremos buscar la ecuación que mejor se ajusta a los datos. Aquí tenemos, eso no nos satisface porque tiene un r cuadrado. En la regresión con los datos anteriores, la regresión lineal, nos dio una pendiente de 1,60 por x más 3 por 3,20, que es el término independiente, y un r cuadrado de 0,22. Ese valor de r cuadrado es muy pequeño. Entonces, ¿qué nos sugiere esto? Que el modelo no se ajusta a los datos, lo cual se evidencia en la gráfica anterior. Como ustedes pueden ver, los puntos experimentales forman una especie de curva, ¿verdad? Y el modelo lineal no sería lo más adecuado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer, entre otras cosas, es cambiar el modelo por un modelo cuadrático o un modelo cúbico o un modelo exponencial. Estas son alternativas que tenemos a disposición. Otra sería aumentar el número de datos, pero en este caso no vamos a seguir esa alternativa porque no tenemos la posibilidad. Vamos a experimentar con un modelo cuadrático, a ver si mejora el r cuadrado. ¿Qué es el modelo cuadrático? El modelo cuadrático es una expresión matemática que tiene la ecuación de una parábola. Por ejemplo, podría ser y igual a x cuadrado más bx más c. Esta es la fórmula general de una parábola. En este caso, y representa la variable dependiente, la que deseamos predecir. A y b son los coeficientes que vamos a calcular. Para poder definir la parábola que se ajusta mejor en estos casos, tenemos que calcular A, B y C a partir de los datos. A representa el impacto que tiene el- la variable x cuadrado sobre los datos. B representa el impacto que tiene la variable x sobre los datos. Y C es el punto de corte con el eje Y. El primer problema que vamos a resolver es el cálculo de los coeficientes del modelo cuadrático. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Bueno, el método de los mínimos cuadrados te da la respuesta. El método de los mínimos cuadrados consiste en buscar la ecuación de la parábola que mejor se ajusta a los datos, en el sentido de que la diferencia entre los valores observados y los valores calculados sea mínima. Matemáticamente, cuando buscamos el mínimo de la parábola con los datos observados, obtenemos estas ecuaciones. Estas ecuaciones se llaman las ecuaciones normales. Fíjense que en este sistema de ecuaciones son tres ecuaciones y tres incógnitas. Las incógnitas son A, B y C. Y las ecuaciones, por ejemplo, la primera ecuación, A por el número de datos, B por la sumatoria de los datos, C por la sumatoria de los datos al cuadrado, menos la sumatoria de la variable independiente. Asimismo, la segunda fila y la tercera de Gauss o de Kramer o cualquier otro método numérico. Pero no vamos a usar ninguno de esos métodos porque la solución, aunque no es difícil, es muy laboriosa. O sea, uno se pasa mucho tiempo para resolver un sistema 3x3 y hay muchas posibilidades de equivocarse. Entonces, vamos a usar mejor una función que se llama polyfit, que es la abreviatura de
ajuste polinómico que nos da el Python. Y eso se resuelve fácilmente, aunque se usan las mismas ecuaciones que vimos anteriormente, pero estas ecuaciones están empaquetadas en esa función polyfit. Y no nos vamos a preocupar por resolverlos manualmente. Es decir, el programa se encarga de resolverlas automáticamente, dándole una mínima información. ¿Qué es esa función polyfit? Polyfit es una función de la librería NumPy de Python que se usa para ajustar un polinomio de cualquier grado. Entonces, con tú decirle solamente cuáles son las variables X y el grado del polinomio, ella te hace la regresión, o sea, te calcula los coeficientes. Y te da la posibilidad de calcular los valores predichos y el R cuadrado. Esta es la sintaxis general del polyfit. NumPy o el alias que uno pone simplemente como np, punto polyfit, x, que es el archivo que contiene los datos de la variable independiente, y, que es el archivo que contiene los datos de la variable dependiente, y degree, que es el grado del polinomio. Entonces, para el degree puede ser 1 para una regresión lineal, 2 para una regresión cuadrática, 3 para una regresión cúbica y así sucesivamente. En la práctica, casi no se usan grados mayor que 4, ¿no? Es decir, y nosotros con el primer grado, segundo grado, tercer grado y hasta cuarto grado tenemos más que suficiente para ajustar un modelo en la práctica. Ahora pasamos a lo que más nos interesa. ¿Cómo hacemos un programa de la regresión cuadrática? Bueno, lo primero que hacemos es que importamos las librerías necesarias. Por ejemplo, en NumPy lo vamos a importar como NP. NP es un alias que nosotros le damos cuando está escribiendo esos nombres larguísimos de las librerías. Entonces, la librería NumPy es una librería que contiene cálculos numéricos, como por ejemplo la función polyfit. También vamos a usar el matplotlib, el método pyplot, y lo vamos a denotar como PLT. Para no estar escribiendo matplotlib y pyplot. Entonces escribimos PLT y es mucho más fácil. También la librería es Scaler, que nos sirve para hallar las métricas, en este caso R cuadrado, del el modelo. Ok, entonces, ¿cuáles son los datos empleados? Los datos empleados en este caso son los mismos que usamos anteriormente para la regresión lineal. 1, 2, 3, 4, 5 y 0, 8, 15, 10 y 7. Fíjense que el programa exige que sean vectores y por eso la instrucción np-array para X y la instrucción np-array, np.array y np.array para convertir las listas que tenemos con los datos en vectores. Bueno, entonces pasamos al segundo punto, que es el ajuste de la regresión cuadrática. Entonces, en este caso, el grado es 2, ¿verdad? ¿Y cuáles son los valores de los datos? Serían X y Y, que así lo hemos definido acá, X y Y. Entonces, la instrucción que calcula los coeficientes es esta. N polyfit, entre paréntesis, X y Y, que son los datos que nos dieron, y el grado, que ya anteriormente habíamos dicho que el grado era 2. En esta línea definimos el grado. Bueno, una vez que ejecutamos este comando, ella nos da los coeficientes A, B y C. Lo vamos a llamar así. A, B y C son los coeficientes que estamos buscando. Entonces, vamos ahora a calcular los valores predichos. Vamos a calcular los valores predichos en un conjunto más amplio de valores
vamos a calcularlo, los valores de la parábola para 100 valores intermedios entre el valor mínimo y el valor máximo. Y eso lo hace esta instrucción. NP, linear space, mínimo, máximo y 100, porque vamos a interpolar 100 valores. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Bueno, buscar los valores predichos de la ecuación en 100 valores intermedios entre el valor menor de x y el valor mayor de x. ¿Para qué? Para tener más puntos para hacer un dibujo más denso, ¿no? De la parábola. Esto no es necesario en realidad, pero así nos queda más bonito el gráfico. Después, aquí calculamos los valores predichos de esta forma. A, que es el valor que ya lo tenemos, que lo acabamos de calcular con la función polyfit, por x value. X value son los valores que estamos aquí definiendo, al cuadrado, más b por x value lineal más c. Esto nos da los valores predichos. Bueno, aquí tenemos una nota que con los dos últimos comandos, eso es lo que le acabo de decir, dividimos el intervalo de x mínimo a x máximo en 100 puntos denotados por x value o x val. Y calculamos los valores predichos en los 100 puntos de x value para dibujar la parábola más fácilmente. Continuando con el problema, aunque ya hicimos lo más importante, que fue que calculamos los coeficientes, ahora vamos a calcular el r cuadrado. Entonces, el r cuadrado se calcula en Python de esta forma: r cuadrado score. Esta y son los valores de la variable dependiente, los valores dados. Y aquí está el valor predicho para esos valores de x, ax cuadrado más bx más c. Entonces, la función R2 score nos calcula el valor de r cuadrado. Muy bien. Hasta aquí pudiéramos mandar a imprimir el r cuadrado cuadrático, pero lo vamos a dejar para el final. Ahora, ¿cómo hacemos el gráfico de dispersión conjuntamente con la regresión cuadrática? Bueno, la función PLT scatter x, y nos da el gráfico de dispersión. Y vamos a asignarle el color azul. Después, aquí los valores predichos que calculamos anteriormente con los 100 puntos nos va a dar la regresión cuadrática, o sea, la ecuación, el dibujo pues de la función cuadrática. Y vamos a ponerle una leyenda. Esto que está aquí nos permite, este slash que está aquí nos permite ponerle esta leyenda. Este va a ser el título, regresión cuadrático. La etiqueta del eje X es X, la etiqueta del eje Y es Y. Entonces le ponemos la leyenda PLT grid. Eso es para hacer una división del lienzo donde escribimos los datos. Esto no es necesario, pero bueno, así queda más bonito la gráfica. Entonces, al final, abajo, después de haber hecho, con todo esto se hace la gráfica. Al final, después de haber hecho la gráfica, vamos a imprimir los coeficientes de la regresión y vamos a escribir el r cuadrado, que le había dicho anteriormente que le íbamos a escribir al final. Bueno, vamos a correr el programa. Vamos a ver qué sale de este programa. Finalmente llegamos a lo que queríamos. Aquí tenemos nuestra parábola en rojo. Estos son los puntos observados que están en azul, ¿no? Y tenemos que la r cuadrado mejoró sustancialmente porque llegó a 0,89. Aquí tenemos los coeficientes. O sea, la parábola, el término x cuadrado es menos 250, el término en x es 27 y el término dependiente es menos 14.
0.6. Entonces, hemos demostrado con esto que la regresión cuadrática es mucho mejor que la regresión lineal. Acuérdense ustedes que la regresión lineal nos daba, vamos a verla, aquí está, la regresión lineal nos daba un r cuadrado de 0,22. Y esta era la ecuación. Fíjense que esta es la línea cuadrática, pero aquí ya de una vez se ve que esa línea no se ajusta bien a los datos, porque los datos tienen una especie de curva, ¿verdad? Entonces, más apropiado es la regresión cuadrática. Entonces, regresamos de donde veníamos, ¿ok? Y llegamos entonces a la conclusión. Para los datos de este ejercicio, mejor es la regresión cuadrática que la lineal, ya que el r cuadrado para la ecuación lineal es 0,22 y el r cuadrado para la ecuación cuadrática es 0,89. Esto es todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Chao.